Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela It, de Stephen King. Stephen Edwin King, más conocido como Stephen King y ocasionalmente por su seudónimo Richard Batman, es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 500 millones de ejemplares y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado más de 60 novelas, 11 colecciones de relatos y novelas cortas y 7 libros de no ficción, además de un guion cinematográfico, entre otras obras. Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial, su obra ha generado mayor atención desde la década de 1990, aunque algunos de esos círculos continúan rechazando sus libros. Es criticado regularmente por su estilo presuntamente no literario y por la excesiva extensión de algunas de sus novelas. Por el contrario, su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos, y su capacidad para jugar con los temores de los lectores han sido objeto de elogios. Si bien en varias de sus historias utiliza el recurso del terror, también aborda de manera regular temas como la infancia, el racismo y la guerra, brindando un retrato social muy realista de los Estados Unidos de América. Su novela corta Rita Hayworth y la redención de Shawshank fue la base para la película The Shawshank Redemption, la mejor calificada de IMDb, y votada por la revista Empire como la mejor de la historia en su encuesta de 201 grandes películas de todos los tiempos en marzo de 2006. Otras adaptaciones cinematográficas de sus obras que han logrado éxito comercial y de crítica son Carrie, dirigida por Brian De Palma en 1976, El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick en 1980, Cuenta conmigo y Misery, dirigidas por Rob Reiner en 1986 y 1990. Ganadora la última de un premio Oscar y un Globo de Oro, gracias al desempeño de Kathy Bates como actriz principal. Otras películas destacables son La Milla Verde de 1999 y La Niebla de 2007. El propio King ha incursionado ocasionalmente como guionista, productor y actor en algunas series de televisión y películas, y también dirigió el largometraje Maximum Overdrive. King ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el premio Bram Stoker en 3 ocasiones, el premio British Fantasy 7 veces, los premios Locus en 5 oportunidades, el premio Mundial de Fantasía 4 veces, el premio Etihad en 2 ocasiones y los premios Hugo y O. Henry en 1 oportunidad. Al ser nativo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado. También es frecuente su uso de ciudades ficticias ubicadas en Maine, como Castle Rock, Jerusalem Loft y Derry. Es esposo de la escritora y activista Tabitha King desde 1971, con la que tiene 3 hijos, Naomi Rachel, Joy y Owen. El terror que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez. Comenzó hasta donde sé o puede contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle,
anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse a medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Whitemire Street hacia el cruce de esta y Jackson. El semáforo de la esquina estaba a oscuras y también todas las casas. En aquella tarde de otoño de 1957, llovía sin cesar. Desde hacía una semana y 2 días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente el barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Caía sobre la capulla amarilla de impermeable y a oídos del niño sonaba como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño se llamaba George Dambrose. Tenía 6 años. William, su hermano, a quien los niños de la escuela primaria de Derry conocían como Bill, el Tartaja, estaban en su casa recuperándose de una aguda gripe. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que recomenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill, el Tartaja, tenía 10 años. El barquito junto al cual corría George era obra de Bill. La había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala y la lluvia batía monótonamente la ventana de la habitación. Y ahí escuchábamos en la voz de Fernando Isiano el inicio de la novela It de Stephen King, de la que vamos a hablar en el presente episodio. En esta primera parte vamos a hacer un resumen de la trama y explorar los temas que se tratan en esta novela. It es una novela épica de terror y fantasía que cuenta la historia de un grupo de 7 amigos que se enfrentan a un ser maligno que se alimenta del miedo y la carne de los niños de su ciudad natal de Derry, Maine. La novela comienza en 1957 cuando los 7 amigos, todos ellos de 12 años, se conocen y forman el Club de los Perdedores. Pronto descubren que algo extraño está sucediendo en su ciudad. Niños están desapareciendo misteriosamente y otros están siendo asesinados. Es entonces cuando los miembros del Club de los Perdedores se dan cuenta de que algo malvado habita en Derry, algo que ha estado allí por siglos y que se alimenta del miedo y el dolor de sus habitantes. Este ser se presenta como Pennywise, un payaso aterrador que atrae a los niños con globos y dulces, pero que en realidad es una criatura monstruosa, capaz de cambiar de forma y de invocar los peores miedos de sus víctimas. Los miembros del Club de los Perdedores, liderados por Bill Denbrough, un niño con problemas del habla que pierde a su hermano menor a manos de Pennywise, deciden enfrentarse al ser y detener sus crímenes. La novela sigue la historia de estos 7 amigos a medida que luchan contra Pennywise, tanto en su infancia como en su vida adulta, cuando el ser vuelve a aparecer en Derry después de 27 años de ausencia. A lo largo de la novela, King explora una serie de temas complejos y oscuros que le dan profundidad a la trama. Uno de los temas principales es el trauma infantil y cómo afecta a los personajes en su vida adulta. Cada uno de los miembros del Club de los Perdedores tiene una historia trágica detrás, desde el abuso físico y emocional
hasta la pérdida de un ser querido. Otro tema que se explora en la novela es el poder del miedo. Pennywise se alimenta del miedo de sus víctimas, y King muestra cómo el miedo puede ser tan peligroso como cualquier ser maligno. También se hace evidente que el miedo es algo universal, que afecta a todas las personas, independientemente de su edad, género o estatus social. King también utiliza la novela para explorar la naturaleza del mal y cómo puede presentarse de diferentes maneras. Pennywise es un ser demoníaco que se presenta como un payaso amistoso, pero hay otros personajes en la novela que parecen buenos a primera vista, pero que en realidad son seres malignos y peligrosos. Por último, It también aborda temas sociales y políticos como el racismo, la homofobia y la corrupción en la policía y el gobierno local. La novela muestra cómo estos problemas pueden estar arraigados en una comunidad y cómo pueden afectar a las personas en diferentes niveles. En resumen, It es una novela que va más allá del género del terror y explora temas profundos y oscuros que afectan a la humanidad. King logra crear un universo complejo y aterrador, con personajes que están bien desarrollados y que se sienten reales. Además, la novela está llena de simbolismo y referencias literarias y culturales que la hacen aún más interesante y fascinante de leer. It es sin duda una obra maestra de la literatura de terror que ha dejado una marca duradera en la cultura popular. En la siguiente parte de nuestro podcast vamos a profundizar en los personajes principales de la novela y discutir sus roles en la trama. It, de Stephen King, cuenta con una gran cantidad de personajes, algunos de ellos más relevantes que otros. En esta sección vamos a profundizar los personajes principales de la novela y discutir sus roles en la trama. Sin duda, uno de los personajes más icónicos de la novela es el payaso Pennywise, quien es la encarnación física de la entidad maligna que aterroriza a la ciudad de Derry cada 27 años. Aunque es un personaje terrorífico, también es muy complejo y fascinante. Es cierto que Pennywise es un personaje que ha dejado una huella en la cultura popular y ha inspirado una gran cantidad de adaptaciones en diferentes medios. Pero también hay otros personajes que son igual de interesantes y tienen un papel crucial en la historia, como los 7 miembros del Club de los Perdedores. Los miembros del Club de los Perdedores son los protagonistas de la novela y son quienes se enfrentan directamente a It. Cada uno de ellos tiene una personalidad y una historia única que lo hace sentir reales y fascinantes, identificables para el lector. Empezaba por Bill Denbrouch, el líder del grupo, quien sufre la pérdida de su hermano, George, a manos de It. Bill es un personaje muy emotivo y carismático, y su motivación para enfrentarse a It es encontrar una forma de lidiar con su dolor y su culpa por la muerte de su hermano. También tenemos a Beverly March, la única chica del grupo y quien sufre abuso físico y psicológico por parte de su padre. Beverly es un personaje muy valiente y decidido, y su arco de personaje se enfoca en romper el ciclo de abuso y encontrar su propia independencia. También miembro del grupo es tímida y dulce Beverly March, quien tiene la conexión terapéutica con los demás miembros del Club de los Perdedores. Su personaje está muy bien desarrollado y su evolución a lo largo de la historia es muy interesante de seguir. También está Richie Tausis, el comediante del grupo, quien usa el humor como una forma de lidiar con su propia inseguridad
y Eddie Kaspbrak, quien es hipocondríaco y tiene una madre sobreprotectora que lo mantiene alejado del mundo exterior. Y no podemos olvidarse de Mike Hatlon, el único miembro del grupo que es negro y quien trabaja en la biblioteca local de Derry. Mike es el encargado de mantener viva la memoria de It y de llamar a los demás miembros del grupo de los perdedores cuando la entidad maligna regresa. Cada uno de estos personajes tiene un papel importante en la trama de la novela y están muy bien constituidos. Además, su amistad y lealtad mutua son la fuerza impulsora de la historia. La entidad y el compañerismo son temas muy presentes en la novela y se pueden apreciar en la dinámica del Club de los Perdedores. A pesar de sus diferencias y dificultades personales, los miembros del club se unen para enfrentar a It y se apoyan mutuamente en todo momento. Los miembros del Club de los Perdedores se conocen en su infancia y se enfrentan a It cuando niños, pero luego vuelven a Derry como adultos para enfrentarlo de nuevo. Esto lleva a otro tema importante en la novela, que es el paso del tiempo y cómo los personajes cambian a medida que envejecen. Cuando los miembros del Club de los Perdedores regresan a Derry como adultos, se dan cuenta de que la ciudad y sus habitantes han cambiado, pero también se dan cuenta de que ellos mismos han cambiado. Cada uno de los personajes ha tenido que lidiar con diferentes problemas de su vida adulta, pero todos vuelven a Derry para enfrentar a It una vez más y cerrar el capítulo pendiente de su infancia. En resumen, It, de Stephen King, cuenta con una gran cantidad de personajes muy bien desarrollados, desde el terrorífico Pennywise hasta los miembros del Club de los Perdedores, quienes son protagonistas de la historia. La amistad, la infancia, el paso del tiempo y el cambio, uno de los temas que se pueden apreciar en la novela. La complejidad y profundidad de los personajes son una de las principales razones por las que It es considerada una de las mejores novelas de terror. Hemos hablado sobre la trama y los personajes de It. Es hora de explorar lo que la crítica literaria ha dicho sobre esta icónica novela de Stephen King. Comencemos con James Smith, quien escribió un artículo para The Guardian en 2014 en el que analiza la obra de King. En él, Smith describe a It como una novela épica, en la que King nos presenta una de las creaciones más duraderas y aterradoras del siglo XX. La creación de Pennywise, el payaso bailarín, es uno de los mayores logros de King como escritor de terror. En su análisis, Smith también destaca la habilidad de King para crear personajes memorables y bien desarrollados, y cómo el autor aborda temas importantes como la amistad y el paso del tiempo. Otro crítico literario que ha hablado sobre It es Ramsey Campbell, quien ha escrito varios libros de terror y es considerado uno de los más grandes escritores de horror vivo. Campbell ha elogiado la novela de King por su complejidad y su capacidad para mantener al lector en tensión. Campbell también ha destacado cómo King utiliza la ciudad de Derry como un personaje en sí mismo y cómo la ciudad y sus habitantes juegan un papel importante en la trama. Otro crítico literario que ha hablado sobre It es Michael Berry, quien escribió un análisis de la novela para la revista literaria The Atlantic. Berry destaca cómo la novela utiliza el terror como una forma de explorar temas más profundos, como la infancia, la amistad y el trauma. El terror en It no es solo por el susto en sí mismo, sino también por cómo afecta a los personajes y su vida. Por último, hablemos de Neil Gaiman, quien es conocido por sus obras de fantasía y ciencia ficción.
En un artículo para The New York Times, Gaiman describió a It como una obra maestra de la literatura de terror. No es sorprendente que otro escritor de ficción especulativa como Gaiman aprecie la calidad de la obra. Gaiman también destacó cómo King utiliza los miedos infantiles como una forma de crear un miedo universal en los lectores, y cómo la novela es capaz de hacer que los lectores se identifiquen con los personajes. En definitiva, la crítica literaria ha hablado muy bien de It de Stephen King, destacando su complejidad, personajes memorables y su habilidad para explorar temas importantes a través del género del terror. Los personajes de King son muy bien desarrollados, y esto es lo que permite al autor explorar temas profundos de una manera efectiva. Esto hace que la novela sea más que una simple obra de terror y la convierte en una reflexión sobre la amistad, la infancia y el trauma. Además, la habilidad de King para crear una atmósfera inquietante y mantener al lector en tensión es algo que los críticos han elogiado constantemente. Es impresionante cómo King puede crear una sensación de miedo y opresión en la mente del lector, utilizando tanto la trama como la ambientación. También es interesante cómo King utiliza al payaso Pennywise como un símbolo del miedo en sí mismo. El payaso es una figura que generalmente se asocia con la alegría y la diversión, pero en la novela se convierte en algo aterrador y malvado. Y es eso precisamente lo que hace que la novela sea tan efectiva. King es capaz de tomar algo que generalmente se considera seguro y convertirlo en algo aterrador y peligroso. Además, la forma en que King aborda temas como la violencia, el racismo y la homofobia también han sido elogiados por la crítica. It es una novela que no tiene miedo de explorar temas difíciles y controvertidos. A pesar de haber sido escrita en la década de 1980, todavía es capaz de resonar con los lectores y hacer que se enfrenten a problemas sociales y personales. Sin embargo, también ha habido críticas sobre la longitud de la novela y su ritmo, especialmente en la sección que se desarrolla en la edad adulta de los personajes. Algunos críticos argumentan que la novela se podría haber acortado sin perder su efectividad. A pesar de estas críticas, It sigue siendo una obra maestra del género del terror y ha influido en muchos escritores y cineastas posteriores. La novela ha sido adaptada en varias ocasiones, incluyendo la película de 2017 dirigida por Andy Muschietti. Y así concluye una entrega más de Textura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.